Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Jueves 23 de mayo de 2019, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles a ustedes. Nuevamente, gracias por estar pendientes de nuestra señal y, por supuesto, de los temas que estamos siempre exponiéndoles para que podamos entender, comprender mejor los alcances que ha tenido, desde luego bajo la mirada de los protagonistas que invitamos a diario en este programa. Así es que desde ya, bienvenidos. Esta mañana me acompaña Marcos Rodríguez, secretario de Transparencia de la Presidencia, con quien hablaremos sobre el ejercicio que está por concluir en esta materia y que ha sido durante los últimos años motivo de profunda discusión, sobre todo para medir los alcances positivos y negativos que esta figura ha tenido en el campo o en el combate de la corrupción en nuestro país. Marcos, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días a ti y a todos los televidentes. Es un placer estar aquí en lo que va a ser posiblemente en este canal mi última entrevista como funcionario. ¿Sí? ¿No? Y bueno, a las órdenes. Claro, yo creo que vamos a tener, digamos, un tiempo muy importante en esta primera parte del programa para poder, de alguna manera, comprender mejor ese esfuerzo que desde tu persona y la Secretaría se ha hecho y qué es lo que no se hizo, ¿verdad? Y qué es lo que viene por delante que hacer en esa materia. Y quizás, Marco, voy a comenzar por quizás lo último que se conoce. Ayer, por cierto, se publicó una declaración en un matutino en la que el ex coordinador del FMLN, el doctor Fabio Castillo, se refirió precisamente al trabajo que ha desarrollado la Secretaría de Transparencia que tú presides y sobre todo también y particularmente a tu persona. Y decía así, como lo estamos viendo en pantalla: no es posible que en 10 años tú, Marcos Rodríguez, no haya denunciado ni un acto de corrupción de militantes del Frente. Me voy a quedar ahí para poder comprender mejor la reacción que tú tienes con relación a esa contundente y directa, digamos, señalamiento o mención. Me voy a quedar ahí y después vamos a desglosar el resto de lo que decía el doctor Fabio Castillo. ¿Qué piensas al respecto, Marcos? A ver, mi función no es denunciar, yo no soy periodista, no soy encargado de comunicaciones. Mi función es tratar de prever que no haya actos de corrupción y reaccionar, ya sea aclarando o actuando como hicimos en el caso de CEPA, ¿te acuerdas con él? Que pedimos que se diera toda la información, que se tomaran medidas, que se resarciara lo que se había gastado inadecuadamente, y así se hizo. Fabio Castillo fue el secretario general del FMLN y yo no recuerdo que él haya denunciado tampoco ningún acto de corrupción en el FMLN. Fue miembro del Consejo Municipal de San Salvador durante muchísimos años y no creo que haya denunciado ningún acto de corrupción en ese aspecto. Sí creo que se ha pronunciado cuando le han preguntado al respecto y entiendo, ¿no?, que es una persona honesta y ha tratado que determinadas cosas no sucedan. Yo creo que también el caso del fiscal, su función no es denunciar, es investigar y concretar los juicios y tratar de ganarlos. Los medios de comunicación, la función es escrutar y llevar a la discusión pública y exigirle a los estudiantes, a los estudiantes, digamos, a los funcionarios, que también son estudiantes de alguna forma, lo que pasa es que raramente queremos reconocerlo. Entonces, eso es simple, es decir, mi función no es denunciar. No entiendo, no es ni la mía. ¿Cuál es tu función? Ha sido evitar actos de corrupción, me dices. Yo quiero dejar esto claro. Sí, qué bueno, ¿no? Porque esa es la idea. Las funciones, a ver, una cosa son las expectativas, ¿cierto? Y otra cosa es lo que le toca a cada uno. La Secretaría tiene un rol fundamentalmente preventivo y centrado en la transparencia. Esa es la función. Preventivo. A ver, es como que yo te mido a ti, de acuerdo a mis expectativas, pero no a tu función. Entonces tú tendrías todo el derecho a decirme, mira, tú me tienes que evaluar de acuerdo a mi función, ¿cierto? Entonces, si Fabio Castillo, que es
abogado de la República, ¿verdad? Y profesor en materia jurídica, me puede decir de dónde saca que mi función es denunciar casos de corrupción, entonces perfecto. Ahora, si no es así, ¿no? Se está inventando algo que no corresponde. Ahora indudablemente... ¿Crees tú, bueno, perdona, Sí, y te sí, decía sí, adelante, que adelante. voy a procurar desglosar un poco esa declaración? Sobre todo porque en algún momento tú dices, bueno, no me corresponde a mí. Cualquiera en este momento, Marcos, se estaría preguntando, bueno, y entonces, ¿cuál es tu función específica? ¿No? Porque no es posible que en 10 años digamos, Marcos Rodríguez no haya denunciado ni un acto de corrupción de militantes del Frente. Y termino, más de alguno debe haber, dice. Bueno, si él, que fue secretario general del Frente, no lo sabe, menos lo puede saber Marcos Rodríguez, que es un afiliado más del FMLN. Es decir, para mí es obvio, ¿verdad? Es decir, mire, la función, ¿no? Y yo creo que hay que ubicarse, la función de la Secretaría está orientada básicamente a 3 cosas. Transparencia, o sea, abrir la información al público. 2, fortalecer los mecanismos de control interno. Y 3, abrir espacios de participación ciudadana. ¿No? Y de acuerdo a esos 3 criterios, así muy simple, ¿verdad? Porque en el reglamento interno del Poder Ejecutivo está expresado en forma más amplia, pero esos son básicamente las 3 funciones y es de acuerdo a eso que hay que evaluarlo. Entonces, en última instancia, ¿no? Lo central es eso. Yo creo que el punto de partida, lo otro es, yo lo evalúo de acuerdo a mis expectativas, a lo que está en las redes sociales o a la función que tiene. Bueno, de cara a las 3 cosas. Todos tenemos expectativas, tenemos derecho a tenerlas, ¿no? Pero creo que tenemos que ser más cuidadosos, ¿no? En el método y en lo que utilizamos. Se avanzó... ¿No lo está haciendo el doctor Fabio Castillo con esta declaración, Marco? ¿Perdón? ¿No le está haciendo el doctor Fabio Castillo con esta declaración? Ese término de ser cuidadoso a la hora de hacer preguntarse por bueno, qué razón él está no haciendo lo dice, una afirmación que no corresponde. Es decir, y te lo digo muy simple, alguien que fue secretario general del FMLN durante 4 o 5 años, ¿verdad? Y no denunció ningún acto de corrupción, bueno, yo creo que, y por casa como andamos, ¿verdad? No puede decir no es mi función, porque el secretario general realmente tiene la función general de velar por el partido y de velar por la probidad y de velar por la línea política del partido. ¿Qué casos pudo haber denunciado él en ese periodo que fungió como coordinador o en este caso como concejal? Yo te voy a decir una cosa. Nunca en la historia de este país se han abierto tantos casos de corrupción y se ha hablado de tanto de corrupción como en estos últimos 10 años. Nunca. Es más, tú como periodista debes saber, ¿no?, que el 90% de los casos de corrupción que han reventado, estoy hablando de Saca, de Flores, incluso del mismo Exfunes, que es acusado de lo mismo, el caso de Calderón Sol, de Cristiani, en el uso de la partida reservada, ¿no? Es decir, han salido hasta después de 2009. ¿No? Antes no se hablaba, no se decía nada. A ver, el único caso, y escúchenme bien, que conozco antes del 2009, que para mí es el antes y después de Cristo en este aspecto, ¿no?, es el caso de Anda. ¿Recuerdas tú algún otro caso? Es decir, tú podrías ahorita repasar unos 20 casos. Incluso la sección de probidad de la Asamblea Legislativa por primera vez está realmente investigando, estuvo haciendo público casos de investigación, aunque últimamente se ha parado ese proceso, ¿no? Entonces, este es un tema muy delicado en todos los países del mundo. Tiene que ver también con la ética de los funcionarios públicos y tiene que ver con un aspecto fundamental que yo creo que es la respuesta principal a Fabio Castillo, ¿no? La apertura de la información permite que la gente conozca, no soluciona el problema, pero permite que la gente conozca. ¿No será que y nunca se creó mucha expectativa? Se ha abierto tanto la información. Claro. ¿No será que se creó mucho la expectativa alrededor de la figura que se crea en el primer gobierno del Frente con la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia para poder demandarte hasta la fecha situaciones
como la que menciona el abogado? Mira, sí, digo pues porque tú hasta este momento quizás esperaba ver a un Marco Rodríguez abanderando una denuncia, un aviso en la fiscalía de actos de corrupción dentro del gobierno, y hasta ahorita creo que me cuesta encontrar algo, no sé. Mencióname si has denunciado, Marcos. Explícame lo siguiente. ¿Sí? Imagínate la información que yo conozco de ahora y de antes. ¿Cuántas veces me viste en fiscalía poniendo un caso anticorrupción? Es una pregunta que yo te hacía. Ni de ahora ni de antes. He ido a fiscalía en 2 o 3 oportunidades para desmontar. Es decir, lo que hemos hecho es asesorar a los titulares que compete para que pongan los casos. Cuando surgió el caso de CEPA, ahí estuvimos nosotros. Cuando surgió el caso de la partida reservada, ahí estuvimos dando explicaciones. Dime, ¿alguna vez yo me he negado a dar explicaciones sobre los casos que surgen en prensa? Nunca. ¿Alguna vez le he dicho a un periodista no me pregunte de tal cosa? No. Jamás. No, al contrario. ¿Y a ti te consta? Si a mí me consta, ¿No? siempre has estado abierto a dialogar de esta manera. Incluso un equipo de prensa, en el marco de tu rendición de cuentas, me entrevistó a Jaime López también, y hago esta aclaración porque muchos creían que estábamos de alguna manera ensalzando el trabajo que tú estabas haciendo. Ahí se dejó bien en claro, y creo que lo dijo Jaime, ¿no? En el sentido de exponer los avances que han habido, pero también los desafíos que tiene la Secretaría para poder de alguna manera ser más contundente a la hora de denunciar casos de corrupción, que creo que es el punto, no es el punto para seguir ahondando, pero lo aclaro para los decires que habían alrededor de todo esto. Mira, Neto, nosotros entrevistamos bastantes personas, vamos a seguir sacando a las personas, con su opinión para bien, para mal, hay diputados, ¿verdad? Es decir, hemos sido absolutamente... Sí, pero es que no hay nada malo. Si a mí me preguntás cuál ha sido el trabajo tuyo, mira, ha sido hasta cierto punto un primer buen ensayo, pero falta mucho camino que recorrer. Pero el punto no es eso. Regresemos al tema. El punto para mí central, más que un buen ensayo, y no hay que tener pena. Mira, Edwin Segura de la Prensa Gráfica, que es una de las recién personas, hizo una declaración muy interesante. Fue lo mismo, dijo, lo se mismo. Avanzó muchísimo en transparencia y menos en probidad. Y que la gente tiene la confusión de que transparencia es lo mismo que probidad. Son ¿verdad? dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Claro. Transparencia es rendir cuentas, como yo estoy haciendo gestión, ahora, de gestión. Y abrir la información. Probidad es patrimonio. Y probidad es evitar o sancionar que se den actos indebidos en lo que tiene que ver sí, que eso con está muy corrupción. claro. Yo siempre he sido también un hombre de cara a la población. Estoy acá precisamente diciéndote que en iguales términos han habido avances, falta mucho camino que recorrer, y otros son más contundentes, como el caso del doctor Fabio Castillo, que te dice exactamente que debiste haber hecho denuncias y no las hiciste. Más de alguno debe de haber, dice. Bueno, debemos ser los jueces más severos de nuestra militancia. No es posible ser un partido de santos. Pues se le pasó la hora porque tuvo oportunidad de hacerlo, ¿cierto? Mire, otra cosa que yo quiero decir es, aquí todo el mundo quiere transparencia de los demás, ¿cierto? Todo el mundo. Pero cuando usted llega, por ejemplo, ahora que han pedido información sobre los salarios de todos los empleados públicos, porque los funcionarios ya son públicos, ¿verdad? Antes no lo era, hoy son públicos, ¿no? Lógicamente los sindicatos y los empleados dijeron, no, y bueno, yo por qué voy a publicar mi salario, que las maras, que la seguridad, que etcétera, etcétera. Todo el mundo quiere transparencia de los demás. En su momento nosotros publicamos un informe sobre las frecuencias de radio y televisión, ¿no? Y hubieron medios, no este por supuesto, que me cerraron las puertas. No, compadre, de eso no se habla, ¿cierto? Es decir, hemos publicado los financiadores de los partidos políticos, aparecen universidades y ONGs. Eso salió, lo dijimos, y no se habla. Tú sabes perfectamente bien que acá hay reglas fácticas, más allá de las leyes, que están relacionadas con las cuotas de poder que tiene cada actor de la sociedad, ¿no? Y que cuando tú comienzas a hablar de la transparencia, pues usted no puede tener un sistema político transparente y el resto de la sociedad es un chiquero.
Es decir, en última instancia, las reglas que definen el comportamiento de la sociedad y que han definido el comportamiento de la sociedad salvadoreña desde hace 200 años, no se escriben en una ley, son reglas sociales, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos respondido más de 200.000 requerimientos de información en las 84 instancias del Ejecutivo comprometidas con la ley, ¿no? Hemos sancionado y establecido una de las leyes de transparencia más fuertes que hay en el mundo. Algunos dicen que es la cuarta, otros la quinta, otros la séptima, ¿no? Fuimos uno de los últimos países en aprobar una ley de este tipo. Fuimos el país 93 y hay 113 leyes en el mundo al día de hoy. Quiere decir que llegamos al final. Lo que habría que preguntarse es por qué un montón de gente que hoy habla de transparencia no se les ocurrió antes del 2009. ¿No? Estamos dejando un legado, porque nadie resuelve definitivamente este problema, ni en acceso a la información, ni en probidad, definitivamente. Hoy es un tema abierto al escrutinio público. Antes, Neto, un periodista podía perder el empleo, ¿no? Por hablar de lo que no debía. No, fíjate que yo en ese sentido creo que, y como lo decía Edwin, ¿verdad? Segura de la prensa gráfica, han habido avances importantes. Igual, cuando hemos buscado información, se nos ha entregado. Insisto, se necesita todavía más. Y creo que las puertas se han abierto. Antes era difícil. Decía, ¿para qué la querés? Así es. Era muy difícil. ¿Por qué y eso hay te que la voy a decirlo. dar? Pero regresemos al punto esencial de todo esto, Marcos, y perdona, no soy un juzgador. Estoy tratando la manera de comprender mejor el cierre de este ciclo de, y tu rol como periodista de trabajo, es cuestionar. y con el debido respeto, ¿no? Y con el debido respeto, por supuesto. pero con el interés de que me quede claro y nos quede claro a nuestros televidentes, porque me debo a ellos, el de poder comprender mejor la función que tú has tenido, Marco. Y no hablo de que precisamente tú hayas cometido los errores porque no eres humano, sino más bien porque también hay una ley que es la que norma, que es la que rige. Tú decías, nosotros lo que buscamos, o el objetivo de la oficina de transparencia, es trabajar en lo preventivo, en la transparencia, ¿verdad? Que son elementos claves a la hora fortalecer el control interno y abrir espacios de participación ciudadana. Pregunta que se estará haciendo un televidente, Marco. Nunca, a raíz de los procesos de denuncia que se han hecho públicos, te voy a poner el caso de funcionarios de este gobierno y del pasado. Ahí está judicializado todo el tema en el que se involucra al expresidente Mauricio Funes y al resto de funcionarios. Se menciona de uno. ¿Tú no te diste cuenta de cómo se estaba manejando esas cuentas? ¿Qué cuentas? De las cuales se le acusa a él, por ejemplo, el manejo de la partida secreta. A ver, ¿sí? Por ejemplo, del manejo de las partidas reservadas, sabía que existía, partidas pero por reservadas, supuesto ¿sí? que no conozco el contenido ni el movimiento, porque no me corresponde y es reservada. Es una partida del presidente. Es una partida que antes se llamaba partida secreta, hasta el año 97. Sí, después se llamó partida reservada y que existe desde la época de los militares. Existe en todos los países del mundo. Eso no es la excepción, estoy de acuerdo. Pero cuando a mí me han preguntado al respecto, yo dije, tiene que haber partida reservada, pero debe ser más regulada. Y debe ser regulada en dos grandes aspectos. Hay que establecer límites y fortalecer la supervisión de la misma, respetando que es reservada, así de simple. ¿Sabes cuántas partidas reservadas tienen en Chile? 7. El problema no es que haya partidas reservadas, el problema son los mecanismos de control, ese es el primero, y si tiene límite, ¿verdad? Entonces, esta gestión, la de Salvador Sánchez Serén, ha reducido a la mitad la partida reservada, ¿cierto? Si la comparas con el expresidente Saca, ¿no? Antes a los presidentes le daban el cheque. Calderón Sol tiene $52 millones en cheques firmados a su nombre. Es decir, incluso por extinción de dominio sería juzgable. Miren, amigos, este es un tema muy discutido y muy fácil de utilizar para desprestigiar a los enemigos políticos. Si usted quiere, y de hecho se hace en las redes sociales, le tira una campaña a Neto López, ¿no? ¿Sí? Y Neto López, y Neto López aquí, Yo les puedo asegurar una cosa. Después de un mes hay gente que cree y gente que no.
pero Néstor López anda abatido porque cada uno que lo pregunta Sí. ha escuchado un montón de cosas. Sí, pero entonces, uno ya está acostumbrado a eso. Yo como siempre les he dicho, pero yo no lo... Porque igual te expones en una parte de esa. ¿sabés lo que decían los políticos antes? Lo que pasa es y que... lo que dicen muchos Sí. políticos. Mire, el problema de la transparencia es complicado. Sí, sí, sí. Porque si usted lo destapa y usted abre el juego, lo van a usar contra usted mismo. Y eso es lo que ha sucedido. Cuando usted abre la olla de la transparencia, lo primero que la gente ve es todo lo que no sabía. Claro. Y la percepción general... Ya vamos a hablar de los resultados de esa gestión. Solo déjame concluir un poco Dale. este paso, porque yo creo que es importante medir lo que tú estás planteando. O sea, colocar muy bien en ese balance de la evaluación de la gestión que estamos haciendo en este momento. Pero quizás un poco para coronar el énfasis de este elemento importante que la población, ya sea porque se le ha vendido así de esa manera o porque se le creó así, lo está de alguna manera preguntando. Y es esa, pues, o sea, ¿cómo es posible que un secretario de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia no se haya dado cuenta que en el gobierno, que en Casa Presidencial se estaban cometiendo algunas situaciones anómalas, para no herir susceptibilidades? Esa es la pregunta, Marco. Simplemente, no, porque no tiene control de la partida ni la conoce. Porque la conoce el presidente y como dice la ley y como es conocido, a ver, hombre, tiene una partida reservada de toda la historia. Hay expresidentes que tienen 58 millones en cheques liberados a su nombre, ¿no? Y hasta ahora la gran pregunta es, ¿cómo un secretario o subsecretario no conoce la partida? No, es que no la conoce porque es del presidente, porque es reservada. Entonces, el problema central es que hoy está el punto, y yo espero, como dijo Lorenzana, ¿no?, que se legisle, que se defina, porque incluso la Sala ha dicho que es legal. La Corte de Cuentas dice que la ley no es clara, pero que no es ilegal. El fiscal anterior, porque este no se ha pronunciado, ¿no?, dice, en realidad la partida eran 300 millones, en el caso de Saca, pero no, solo encontramos 25 millones que podemos probar que es uso indebido. ¿Qué haces tú cuando hay corrupción en un hospital? ¿Cierras el hospital o cierras el arca donde meten la mano? Cierras el arca, hombre, y punto. ¿Qué es lo importante? Que hoy, gracias, antes usted no tenía ni con quién hablar esto en el gobierno, no había nada. Sí. Entonces, Y abandero y secundo lo que tú estás planteando. Antes no se podía hablar de esto. Hoy tenemos un funcionario como tu persona, que viene y da la cara y podemos dialogar sobre esto. tú me podrías decir, después del 1 de julio... Y eso es de reconocerlo. Puede ser que después del 1 de julio, ¿Sí? ¿no? Fíjate que ni los bancos dieron la información sobre la partida reservada hasta que no llegó Fiscalía. ¿Cierto? Lo cierto, ¿no?, es que en el futuro tú me puedes llamar a una entrevista como sociedad civil. Y yo no puedo evitar, al hacer señalamientos del próximo gobierno, que tú me preguntes por lo que hice yo, ¿cierto? Bueno, para mí es de película que Fabio Castillo haga señalamientos y no responda y no le pregunte, bueno, ¿y usted qué hizo? Yo no puedo creer que en tantos años usted no ha visto nada. Y la respuesta es muy simple. Todo el mundo abre la boca cuando se trata de los demás. El problema, justamente, es, como tú hiciste en varias oportunidades, transparentar cuando te preguntan, respondes, claro, y se acaba el punto. Claro. Ahora bien, este es una asignatura de este gobierno, ¿verdad?, de los gobiernos del cambio, que no tomaron los gobiernos anteriores y que esperamos que sigan en el futuro. Marcos, ¿en este gobierno no han habido casos de corrupción? Mira, los casos de corrupción se van a tener que probar. Ya el presidente electo dijo que va a someter a una auditoría, ¿no?, lo cual a mí me parece perfecto. Incluso yo estuve aclarando en las redes sociales, ¿sí?, ¿no?, que no hemos logrado concretar una transición de gobierno con contenidos, ¿cierto? Sí, sí. Pero que se haga una transición de gobierno civilizada y debida y consistente, de ninguna manera le evita a un funcionario nuevo, electo o no, a que haga auditoría de lo que está recibiendo. Es más,
creo que eso es bueno, ¿verdad? Es decir, muy bien, lo que hay que tratar, así como yo no vengo aquí a decir, incluso claro. tú sabes que me llevaron a un juicio que gané, por suerte, ¿no? Por haber dicho que Fiscalía estaba investigando un caso FECEPE, ¿no? Que al día de hoy, todavía no se ha terminado de investigar y no se ha resuelto. Pero hay casos positivos, ¿no? El Ministerio de Obras Públicas era un ministerio problemático, mueve mucha plata, ¿sí o no? En los gobiernos del cambio, con Gerson Martínez y ahora con Eliú, ¿no? Se ha transparentado la gestión. No hay ni un juicio contra el Ministerio de Obras Públicas. ¿Cierto? Y me acuerdo cuando un titular que ya no está en el gobierno me dijo, mira Marcos, El Salvador es un país pequeño, no te creas que las obras que aquí contratamos son muy grandes. Son relativamente pequeñas a escala mundial. Pero el juego no es hacer la obra, es ganar el contrato y después demandar al gobierno, ¿no? Y sacarle la plata al gobierno, como fue con la Diego de Holguín, ¿no? Que todavía no se... Fíjate qué interesante. Está juzgado, condenado y preso. La Diego de Holguín, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Contanos, ¿qué ha pasado con la Diego de Holguín? Desde hace 10 años que está en juicio. Entonces, otro elemento importante, ¿no? Que aquí nadie es santo, ¿verdad? Es que haya equilibrio y que usted no utilice un criterio para una cosa y utilice un criterio para la otra. Para ahora, condenar a uno y para ver al otro con más allá otro. de mi criterio, Neto, más allá de mi criterio, el punto es, ¿ha avanzado la transparencia? Ese es un tema que vamos a hablar. ¿O no? Es necesario que hablemos de las dos cosas. Ya hablamos un poco del tema escabroso que está ahí. Solo te cierro con esta pregunta que, por cierto, esta mañana muchos noticieros y desde luego muchos periódicos lo publican. ¿Cuál es tu reacción y qué actitud tomas tú como responsable de la Oficina de Transparencia, que ahora se señala ya de manera también directa a un funcionario de este gobierno, al viceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo, José Luis Merino, que fue incluido en la lista de salvadoreños corruptos que el Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó ante el Congreso? ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué piensas? Mira, lo que yo pienso es que Estados Unidos tiene derecho a hacer las listas que quiera. En última instancia, las responsabilidades de Merino deben probarse como de cualquier cristiano. Y que el hecho de que pongan a Merino en una lista está relacionado, siento yo, con el caso de China. Es decir, Estados Unidos no se preocupa por José Luis Merino, hombre, se preocupa. Hoy tenemos el caso Huawei, ¿verdad? Es decir, una confrontación muy fuerte comercial de China con Estados Unidos, indudablemente, ¿no? Nadie le pregunta, a mí me interesaría que Estados Unidos diga por qué. Sí. Porque el punto clave, no es que yo te acuse a ti o a cualquier otro de corrupción y que te ponga en mi lista y mañana dice, Marcos Rodríguez tiene en su lista de corrupción a fulano de tal. No, hombre, lo que yo tengo que decir es por qué, ¿cierto? ¿Y por qué un país hace lista de corrupción de terceros países? Bueno, lo señalan de desviar millones de dólares hacia cuentas a Panamá a través de compañías supuestamente fantasmas. Eso es lo que lo tiene que probar. Lo tiene, ¿cuáles fueron las cuentas? ¿En qué circunstancias? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. A ver, si yo te monto a ti una batería de críticas y dale, al final posesiono el punto. Sí. Hay gente en El Salvador. Mil mentiras terminan siendo a veces una verdad, pero eso es parte de lo que... pero ¿qué hay detrás de todo esto? El ministro de Comunicaciones de Hitler, Goebbels, dijo una frase famosa. Dijo, usted repita 100 veces una mentira y la va a convertir en verdad. ¿Cierto? Entonces, eso... El caso del señor Merino, y con el debido respeto, porque no es mi intención condenarlo, pero aquí está públicamente lo que se hizo ya noticia de esta, digamos, decisión de los Estados Unidos de incluirlo en la lista negra de personas, así como él también otros, en el caso de la administración Funes, en el caso de la administración Saca también, que están de alguna manera incluidos dentro de estas listas. De nuevo, y va en el mismo sentido de lo que venimos conversando, para ya ir cerrando un poco digamos, este paso, en el cual pues se está haciendo una evaluación de cómo cierra el ciclo la oficina que tú presides, que se supone pues debió haber sido como el faro
¿verdad?, para poder denunciar cualquier indicio, ¿verdad?, prevenir cualquier indicio de malversación de fondos públicos en el ejercicio de los 2 últimos gobiernos, Marcos. A ver, si la Secretaría fuera el faro no sería el faro. ¿Cierto? El faro tiene una función, tú tienes una función, yo tengo otra función, la Fiscalía tiene otra función, el público tiene otra función, ¿cierto? Indudablemente, hay gente afuera, pero también adentro del gobierno, que creen que nunca se tendría que haber aprobado una ley de acceso a la información tan fuerte porque la va a usar su enemigo político. La usan, sí. El problema que usted tiene, ¿no?, y en este aspecto, bueno, todos los viajes de los presidentes, ¿te acordás? Sí. Entra y mira los viajes de Salvador, ahí están todos. ¿Cuánto costaron? ¿Por qué? Bueno, ¿y por qué no hablan ahora que es público? ¿Cierto? Entonces, se ha publicado las cifras de las partidas reservadas. Las donaciones a los partidos políticos, donde, por cierto, aparece Chiche y Telepate y nadie rinde cuenta. Universidades, hombre, que no pagan impuestos por el asunto de que son ONGs, ¿verdad? Entonces, los viajes y todo oficiales esto ha sido presidenciales, ¿sí?, privatización de la banca, transparencia en el caso del Espino. Por cierto, que hicimos todo nuestro labor para avanzar y estamos solucionando ese caso. Los gastos reservados, las frecuencias de TV, las rendiciones de cuentas, casi todos los funcionarios rinden gastos de publicidad también, ahí los han publicado. Gastos. Entonces, es decir, realmente, ahora, si usted lo que pide, ¿no?, es que haya un funcionario que le garantice que no va a haber corrupción, porque cuando vienen las elecciones todo el mundo dice, yo no permitiré la corrupción. Miren, el punto central no es si usted la va a permitir o no, es qué mecanismos va a generar institucionales. El punto no es si el fiscal es bueno o es malo, el punto es si la Fiscalía como institución, porque un fiscal pasa, un secretario pasa, un presidente pasa. El punto central es qué institucionalidad queda para el país. Entonces, en ese sentido podemos decir con certeza, en transparencia se avanzó mucho, en probidad, menos. Y si me preguntas por qué, te lo puedo explicar, ¿no? Y en participación se avanzó mucho. Marcos, solo cierro. ¿Te molestó, te incomodó lo que ha dicho el doctor Fabio Castillo? Él ha sido y es un hombre muy... Yo respeto a todo el mundo. ¿Cuándo me has escuchado a mí hablar desautorizando públicamente a alguna persona? Yo he estado varias veces contigo. Claro. ¿Cuándo me has visto a mí filtrándote información o diciendo esto no se dice? No. Entonces simplemente no, yo lo conozco a Fabio, conozco su casa, no, solamente creo, a ver, lo fundamental, Neto, lo primero que debe rendir cuentas cada persona es por sí mismo, punto, ¿cierto? Después voy con lo demás, pero eso de que la paja en el ojo ajeno y no respondo por lo mío, lo importante, mucho se avanzó en transparencia, menos en mecanismos institucionales de control de la probidad y mucho en participación ciudadana. Y esto queda para el próximo gobierno, ¿para qué? Voy a eso. ¿Tú crees debe continuar la Secretaría de Transparencia? Tengo una declaración que hiciera don Salvador Samayoa. Esto lo dijo a propósito en marzo de este año, donde lo publica uno de los matutinos. Dice, esperaría que Nayib Bukele suprima esa secretaría mal llamada de transparencia. ¿Qué piensas? ¿Debe continuar o no debe continuar? Me lo dices cuando regresemos. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Gracias también a quienes están participando muy activos a través de las redes sociales. Qué bueno. Participen, háganlo con el debido respeto, ¿verdad? Y con la profunda, digamos, instalación de los diferentes ángulos de lo que usted quiere saber. De esa manera usted es bienvenido y participa del traslado de toda esa información que usted necesita saber. De eso se trata, interactuar con ustedes. A propósito, voy a aprovechar, conocer tu opinión con respecto a esta regulación que se quiere hacer a partir de el establecimiento de los delitos informáticos, ¿verdad? El artículo 5 en cuanto a la calificación del delito que se cometa por medio de la imprenta, la pena que debe de imponerse y de manera de proceder, se estará desde luego identificando a partir de los códigos penales. Calumnia, difamación y otros aspectos son los que quieren este día aprobarse. Me gustaría conocer tu opinión, Marcos. Vamos a la pausa.
Gracias por estar con nosotros. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces ahora con esta preciosa imagen de cómo se mueve el parque vehicular en el sector de Los Próceres a esta hora de la mañana. Boulevard Los Próceres. Ahí está el tráfico lento cuando se trata de hacer la conexión directa hacia Monseñor, hacia San Romero, ¿verdad? El Boulevard San Romero. Tenga usted muy en consideración que así está el tráfico, tanto para de oriente a poniente y viceversa. Así es que gracias a nuestro patrocinador, nos vamos a la pausa. Tome usted en consideración cómo está el tráfico y si no, pues busque vías alternas. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Vamos entonces, desde luego, a continuar con nuestra conversación con Marco Rodríguez en un informe de gestión sobre el trabajo desarrollado, desde luego, en la Secretaría de Participación. Cómo cierra el país en esta materia. Creo que ha sido importante y quiero agradecerte, Marco, que con toda la apertura puedas responder a las inquietudes que hemos plasmado esta mañana alrededor de lo que debería de ser el ejercicio de una secretaría fuerte y es precisamente el punto con el cual cerramos el bloque anterior. Decía don Salvador Samayoa recientemente, esto fue el 14 de marzo para ser más específico, decía, esperaría que el nuevo presidente suprima esa secretaría mal llamada de transparencia. ¿Debe continuar o qué se debe de hacer? Cada gobierno tiene su propia, metodología de trabajo. ¿Qué piensas? Mire, dice que lo peor es cuando no hablas de vos porque no has hecho nada. ¿Cierto? Samayoa puede opinar lo que quiera. De hecho, se gastó opinando contra el presidente electo y diciendo que era un corrupto, que esto y el otro, ¿no? Entonces, en última instancia, que él responda por las declaraciones y punto. Yo recién te comenté algo sobre cuándo reaccionó y por qué reaccionó de esa manera, ¿no? Pero creo que no tengo interés en venir aquí a hablar de Fabio Castillo y de Samayoa, ¿no? El punto central es... ¿Debe o no debe de la continuar? Secretaría... A ver, con este nombre o con otro nombre, debe continuar. Es decir, el compromiso del gobierno entrante con la transparencia y la lucha contra la corrupción lo debe reflejar institucionalmente de alguna forma. Primer punto. No hay nada peor a que nadie responda por un punto, ¿no? Muy bien. En transparencia se ha avanzado muchísimo y creo que el próximo gobierno debe avanzar en la mejora de los archivos, porque sin archivos no hay documentos que dar, ¿no? Y en producir información que sea útil para la vida cotidiana de la gente. Pienso que en anticorrupción hay que generar una normativa. Yo cuando salga del gobierno voy a hablar al respecto, pero creo que la anticorrupción necesita una normativa parecida a la que tuvo el acceso a la información. Que es lo que tú dijiste también en una entrevista y dijo Edwin Segura, ¿verdad? Es decir, en última instancia, que tú seas honesto o no seas honesto es importante, pero no es determinante. Lo que es determinante es que haya mecanismos, reglas del juego, e instituciones que hagan que determinadas cosas El funcionen. acceso a la información en el país, si me lo vuelves a preguntar o me lo preguntan cualquiera, han habido avances importantes en estos últimos 2 años. Aparte,
Cuando tú usas... que no es lo correcto, que no es... Esa es otra cosa, pues ahí está lo desafiante que hay ahora en día. Tenemos 6 millones de personas en el país, cada uno puede tener su sueño sobre cada punto. Cuando tú dices avance, te refieres al punto de partida y a un punto de llegada. ¿Se movió o no se movió? Los márgenes que te da la ley a ti como secretario no te daba, digamos, como el espacio para llegar a estar más atento de cómo se administraba la función pública para evitar esas especulaciones o esos cuestionamientos de funcionarios vinculados a supuestos casos de corrupción en estos 2 últimos gobiernos, Marco. A ver, los cuestionamientos van a existir siempre, por 2 razones. Primero, porque tienen que ser escrutados y por lo tanto es legítimo cuestionar. 2, porque sus enemigos políticos siempre... Acordate el gobierno de Duarte. Lo destrozaron con el punto. Y Joaquín Villalobos dijo en algún momento algo que yo no me puedo olvidar. ¿Conoces tú, Neto, algún demócrata cristiano que sea millonario? Porque las cosas se ven con el tiempo. ¿Conoce usted algún exdemócrata cristiano que sea millonario? Y me va a decir que no. Es decir, realmente hubieron problemas en el gobierno de Duarte como en cualquier lado, pero después se llevaron las aseguradoras, se llevaron los bancos, se llevaron el país. Si los dejas, se llevan hasta Anda. ¿Cierto? Entonces, realmente, ¿no? Creo que el nuevo gobierno debe poner más énfasis en los mecanismos de probidad de los funcionarios públicos, que tienen que ver con cosas legales, pero también tienen que ver con determinado tipo de comportamientos, ¿no? Creo que la transparencia hay que extenderla a otros sectores. Hoy están apareciendo casos de ONGs, ¿verdad, Neto? Las ONG que usan fondos públicos, no solo de este gobierno, sino otros, deben ser transparentes. Las universidades deben ser transparentes. A ver, ¿sabe usted quién paga impuestos y quién no paga impuestos? ¿Verdad que no lo sabe? No, porque hay un artículo en el Código Tributario que prohíbe dar información al respecto. Marcos, y nadie quiere sería abrir un retroceso. Creo que hay que abrirlo. La transparencia hay que ampliarla a otros sectores de la sociedad, y hay que poner el énfasis, no el énfasis en discurso, sino en instituciones, mecanismos, reglas, en la probidad de los ¿Recomendarías que una oficina de transparencia como la que tú presides debería de no estar adscrita a Casa Presidencial? ¿Debería de ser un ente, digamos, paralelo, con su propia autonomía? A ver, la respuesta es esto. Para eso, para investigar está la Fiscalía General de la República, que no está adscrita, aunque su pasado es muy cuestionable, ¿no? A ninguna Pero ¿y entonces qué sentido tiene una secretaría? Por eso te reitero, porque cualquiera, cuando tú dices eso, cualquiera se pregunta, ¿y entonces para qué la secretaría? Te voy a dar 2 así muy rapidito. El primero y el elemental, interlocutar por el punto. Si yo no existiera esa secretaría, yo no estaría acá y este tema no se estaría hablando con el gobierno. Excelente. Tú no sabrías a quién invitar. Bien. Buen punto. Primer punto. Sí, hay que reconocer, te lo reconozco. Responder. Sí, te lo reconozco. Y el segundo punto, ¿no? El mismo Instituto de Acceso a la Información Pública reconoce que la Secretaría fue un antecedente vital para la Ley de Acceso a la Información Pública y montar todo el sistema institucional dentro del gobierno. Es decir, la transparencia, el fortalecimiento. Hay auditores internos en todas las instancias del Ejecutivo, ¿cierto? Hay todo un mecanismo de control interno que debe ser. Entonces es muy simple. Si la Fiscalía fuera la Secretaría, no jugaría su rol. Si la Secretaría fuera como la Fiscalía, no. Ahora, si tú quieres una instancia del gobierno, a ver, pongamos de Nayib Bukele, pero que no responda al gobierno de Nayib Bukele, hombre, ¿y entonces qué le vas a preguntar? Para eso entrevista al fiscal, o entrevista a la Corte Suprema de Justicia, o entrevista a la Corte de Cuentas. O sea, que hay, de lo que se trata, no es de tener un SAR anticorrupción, que para mí fue el gran error del fiscal anterior. Pensaba que él era el principio y el fin del mundo, ¿cierto? Lo fundamental es que haya un sistema de instituciones que se coordinen, pero que funcionen eficientemente, cada uno en su rol y de acuerdo a su naturaleza. Entonces, es más, esperar que la Secretaría sea la Fiscalía o la Corte de Cuentas, yo digo que es una crítica implícita a las otras estructuras, porque ellos deberían jugar su rol. La Secretaría, yo a varios funcionarios les he dicho más de una vez, mira, hombre, no hagas esto no se hace, ¿cierto? Esto perjudica al gobierno. O sea, todos los funcionarios de un gobierno
defienden un gobierno y si no, ¿qué hacen ahí? Pero realmente los actos indebidos desde el punto de vista ético y desde el punto de vista legal perjudican al gobierno y perjudican al partido que ganó las elecciones. Mañana le va a pasar a Nayib Bukele y pasado mañana el que venga. Así funciona. Ahora la pregunta que tú me haces es, ¿debe existir un mecanismo, llame como se llame, en el gobierno que responda por tener una política proactiva a favor de la transparencia, la probidad de los funcionarios y la participación ciudadana? ¿Debe o no debe? Yo creo que sí. ¿Existía antes del 2009? No, no existía. ¿Cree usted, no, que debe existir? Alguien preguntó, bueno, 3 alternativas, lo preguntó por redes sociales, ¿no? ¿Debe seguir la Secretaría tal cual? ¿Deben introducirse cambios o debe cerrarse? Solo el 10% dijo que habría que cerrar. Yo personalmente voté, y voté porque debe mejorarse. Todo debe mejorarse. Es decir, lo que le queda a los gobiernos del cambio, y eso es fundamental, es haber destapado lo que estuvo oculto durante 200 años de historia, y por lo cual nadie responde ni en los gobiernos ni en los grupos de interés que están atrás de los gobiernos. A ver, ¿por qué no podemos saber quién paga impuestos y quién no paga impuestos, Néstor? Indudablemente que el avance ha sido muy importante. Aquí está, por cierto, lo que decía Edwin Segura de la Prensa Gráfica. El avance en transparencia en los últimos 10 años es excepcional, decía. Y sería una pena que se pierda con el nuevo gobierno. Ese avance ha sido gracias al trabajo de muchas instituciones y al del gobierno. Y dice el término, es la neta. Es decir, como hay que aceptarlo. O sea, es lo que yo te he dicho, ¿no? saca, es al final lo que queda. Es lo que yo te he dicho, quiero ¿no? dejar constancia que en redes sociales yo he debatido en un montón de circunstancias con Edwin Segura. Sí, sí, sí. ¿Cierto? O sea, que el problema cuando viene un gran gobierno, un próximo gobierno, es si lo avanzado se va a continuar o se va a perder. Esa es la pregunta. Y hay gente que ha dicho que cree que se va a perder. Yo lo que he dicho públicamente es que espero que mejore. Y mi función como ciudadano y como funcionario de este gobierno no es dejar minas y bombas al próximo gobierno, sino hacer lo posible para que las cosas buenas continúen. Marcos, el tiempo se me está yendo. 3 cosas por las cuales te sientas satisfecho de tu trabajo como secretario de Transparencia y Combate a la Corrupción. 3 cosas. Lo fundamental. ¿Qué le dejas a este país? Transparencia. Transparencia. Simplemente, antes no había nada. Hoy hay un avance sustancial. Incluso hubo una medición internacional que tiene que ver con los institutos de acceso a la información pública, ¿verdad? Y las leyes. Y de 12 países que incluyen países latinoamericanos y España, El Salvador está situado en 3er lugar. Está muy bien situado. Anticorrupción, se han tomado medidas, se ha reaccionado, ¿no? Pero indudablemente hay que tener una normativa y mecanismos más fuertes al respecto. Y participación, se han abierto un montón de mecanismos de participación que antes no existían. A ese comentario muy similar que muchos damos sobre los avances que ha tenido el país, pero que falta mucho por hacer, y eso hay que dejarlo bien en claro, falta mucho por hacer. También se suman otros, Jaime López, también de Transparencia Internacional, creo de Funde, ¿no? Funde. Sí. También ha dicho, bueno, se han hecho, digamos, pasos importantes en esta materia. Hay que todavía seguir en ese curso de fortalecer la ley de acceso a la información pública y de aquellos mecanismos que en algún momento, a mí en lo particular como ciudadano, me gustaría que esa secretaría estuviera desligada del gobierno, del Ejecutivo. Sí, de casa presidencial, perdón, o de casa presidencial, llamémoslo así, una secretaría para de este que tipo esta tuviese mayor estuviera autonomía. delegada al gobierno, tendrías que crear otro mecanismo que responda marco por el legal gobierno. para poder entrar a eso. Pues. Entonces, toda la documentación de traspaso de mando será colgada en la web. ¿Por qué? Así brevemente, dame 30 segundos. ¿Por qué en la web? Acá hubo una confusión, ¿no? Lo que yo he dicho es, toda la información que está produciendo el gobierno y que iba a ser presentada en la comisión de traspaso va a ser colgada en la web. ¿Por qué? ¿No? Porque es lógico, porque es correcto, me y no hay refiero, 300.000 documentos. No, perdona. La pregunta es, ¿por qué no han llegado comisiones también de traspaso del nuevo gobierno a decirle realmente no fue posible. Pues entonces uno de los motivos es aquí se sube porque no... Igual si hubiera subido,
Pero quiero decir, ¿quiere saber usted qué queda? Es eso. 2, no me refería al acto protocolar de traspaso, que en mi humilde opinión ha tenido un montón de lío y que es lo menos relevante. Lo más relevante es que toman gobierno y que va a seguir haciendo un gobierno, ¿no? Y en tercer lugar, si los que quieren preguntar sobre el punto es sobre costos y ese tipo de cosas, ¿no? Salvo que se reserve, el próximo gobierno, ¿cierto?, va a tener también, si le preguntan, que publicar, ¿no?, los gastos y en qué se hizo. Es decir, no hay por qué ponerle más morbo del que tiene. Exacto. No ha habido tiempo para que todas las instituciones y los funcionarios, a raíz de que no hay digamos, la presencia de los nuevos funcionarios, hayan arreglado bien las cosas para no... Mira, lo repito, que usted haga un traspaso documentado de mando no quita que el que entre audite. Es que una cosa no quita la otra. Lo mismo, que usted tenga buenas relaciones con Estados Unidos no quita que no las tenga con China, hombre. En esta materia está disponible para la auditoría, el gobierno, la función pública, a tu criterio. A ver, si yo soy funcionario y entro a un lugar ¿sí?, lo primero que hago es ver un informe de qué es lo que recibo. Eso es mi competencia, es mi responsabilidad y trazo mi línea de base. Ahora, si yo quiero usar eso y cómo lo uso, esa es otra discusión. Pero que quede claro, un traspaso de mando documentado con comisión es algo que se ha hecho poco en el pasado y que no puede ser que yo me voy y dejo las llaves arriba del escritorio. Marco, quiero agradecerte el que me hayas permitido conversar y ya a pocos días de la transición, del cambio de gobierno, hacer una evaluación muy importante de estos temas sensibles en una gestión. Y quiero reconocerte a lo largo de estos 2 periodos de gobierno que tú has estado, que has estado siempre abiertos a dialogar, a recibir mis cuestionamientos con el debido respeto y tú a responder lo que tienes que responder. Si le hacemos caso, Neto, a los que dicen que hay que cerrar la secretaría, en el próximo gobierno no tendrías a nadie con quien hablar. Bueno, esperamos que no sea así, que todos los funcionarios sean probos en esa materia, de tener la apertura para venir a hablar de estos temas, porque estamos de cara al país, estamos de cara a la población que debe de saber cómo se administra la función pública. Nuevamente, gracias, te agradezco, Marcos, y seguramente nos vamos a seguir viendo para conocer tu experiencia en el ejercicio de lo que viene por delante. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar también un informe de gestión y las expectativas que hay en el Fondo Social para la Vivienda con el nuevo gobierno y a partir de quienes están al frente de la institución. Viene el presidente y director ejecutivo del Fondo Social, el licenciado Tomás Chévez. Vamos a la pausa y regresamos con él. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A usted, gracias mil por ese voto de preferencia que nos coloca, desde luego, en un estrato importante de mucha competitividad, de mucha audiencia. Muchísimas gracias. El trabajo que desarrollamos acá en Megavisión va en función de colocarle a usted los diferentes ángulos de los acontecimientos que marcan la agenda de país y que usted, particularmente bajo ese criterio, pueda tomar su propia lectura de cómo se encuentra. Un informe de gestión, el tema habitacional y las expectativas con relación a que el Fondo Social para la Vivienda se convierta en un banco, son los temas que vamos a aprovechar a hablar hoy con el presidente y director ejecutivo de la institución, el licenciado Tomás Chévez. Bienvenido, gracias por acompañarme. Gracias, Ernesto, muy buenos días, un saludo especial a todos los televidentes. Contentos porque ya nos quedan pocos días para poder estar haciendo la entrega oficial ya de la institución, y contentos también porque estamos dejando una institución sólida, moderna, muy cercana a la gente, que es lo que realmente se pretendía. ¿Cómo cala o cómo caló la primera intervención que hizo la futura ministra de Vivienda, la licenciada Michelle Sol,
en cuanto a cambiar la figura del Fondo Social para la Vivienda que tiene actual y convertirlo en un banco. ¿Cómo ha calado esto? Bueno, en principio los usuarios, diríamos, internos, que son los empleados, surgió cierta incertidumbre que cómo quedaba la institución y obviamente cuál podía ser la repercusión en el personal. Yo contundentemente les dije en una reunión general que no había de qué preocuparse, porque si ese fenómeno se da, obviamente el Fondo Social en primer lugar tiene las condiciones necesarias para hacer ese quiebre, para hacer ese salto, y que en vez de ver riesgos, que podríamos ver oportunidades de negocio, porque ya como banco realmente se abre el abanico de negocios de un banco. Hasta el momento no se conoce cuál será el perfil que le darán al Fondo Social. Si no se sale de lo que es el crédito, pues yo creo que sería mucho más ventajoso para la misma institución, y si se convierte en un banco total, pues obviamente el abanico de los servicios es mayor. Diríamos en primer lugar la importancia de captar recursos, que es hace dos años tuvimos problemas de liquidez, controlado por supuesto, porque el fondo siempre mantiene dentro de la política de liquidez disponibilidades para 2 meses de colocación de acuerdo al récord histórico. Así es que en buena hora, nosotros no estamos ni temerosos ni cosa por el estilo, sino que todo lo contrario, estamos acostumbrados a asumir retos, y yo creo que eso es lo importante. En el staff gerencial del Fondo Social están preparados para asumir ese reto. El Fondo Social para la Vivienda cambia su papel, su rol, a partir de toda la subvención que recibía antes de toda la transformación que sufre el sistema de seguridad social en el país. Es correcto. Estamos hablando de el 98, perdón, ¿sí? Sí. Del año 96. 96, 98, 96, por ahí. 96, 98. Sí. Hace un giro, comienza a trabajar en una función más de financiamiento que de construcción. Entendería que la ministra, y de hecho he girado invitación para que me acompañe a la señora Michelle Sol, para que de alguna manera comprender mejor ese énfasis del comentario de convertirlo en un banco y conocer cuál va a ser la política de vivienda que debe de tener el país. Sí, ella ya habló que su base va a ser la Política Nacional de Vivienda, que es un legado del gobierno saliente. Y obviamente en esa política estaba establecido que era conveniente convertir el viceministerio de vivienda en ministerio de vivienda. En materia de vivienda, Ernesto, hay retos importantísimos. Obviamente será un esfuerzo conjunto con los gobiernos municipales, porque el viceministerio obviamente interviene en los asentamientos urbanos precarios, que son los que se forman casi en todos los municipios de gente que realmente necesita el apoyo del gobierno, y será necesario un trabajo conjunto, comunidad, gobierno municipal y obviamente gobierno central a través del Ministerio de Vivienda. Ahora, hay una parte importante también, que es la asignación de recursos. Si asignan los recursos necesarios, yo creo que va a ser importante, porque se va a lograr saldar esa deuda en cuanto al déficit habitacional, tanto cualitativo como cuantitativo, que siempre se ha experimentado. Menciono los dos déficits porque el Fondo Social hemos impactado en el déficit cuantitativo, bajándolo un 46% el déficit total. Y si relacionamos la meta que nos establecimos en el plan quinquenal, que era bajar 2 puntos porcentuales, ahí pues gracias a Dios bajamos 3.2 puntos porcentuales, que eso implica un cumplimiento en la meta establecida en el plan quinquenal del 162%, Ernesto. Es decir, sí ha habido un buen aporte. ¿Cómo lo logramos? Obviamente con la colocación de 30.437 créditos,
con una inversión histórica en vivienda en el Fondo Social de más de 543 millones de dólares, que impactamos a que más de 127.800 salvadoreños y salvadoreñas ya dispongan de una casa propia, ya han resuelto el problema de darle la protección pues, a sus seres queridos con una casa propia. Ahora, ya en términos de ese papel que debe de jugar el Fondo Social para la Vivienda, ¿no escapa pensar de que podría tomar ese rol que jugó históricamente, donde construía? Sí, sí, porque ahorita solo somos casi que un intermediario financiero, entre el fondeo que podemos disponer y obviamente la colocación de las viviendas que construye el sector de la construcción. Porque digamos, como el beneficio a la cual se sometió en la época en la que tenía este carácter el fondo, muchas familias de clase media hacia abajo tenían acceso a una vivienda que podría considerarse comparativamente con ahora una vivienda digna, prácticamente más digna, ¿verdad? Que lo que podría estarse teniendo hoy en día en estas construcciones. Todos hemos sido así, mi familia, orgullosamente nacimos con una casa del fondo, ¿no? La tenemos, social. La conservamos, sí. Y todo esto cambió, ¿no? Sí. Entonces, qué bueno pensar, y lo voy a un poco manejar así, pensando en voz alta, que el nuevo gobierno del presidente Nayib Bukele vaya bajo esa lógica de construir viviendas verdaderamente dignas, ¿verdad? Y no ese término de interés social, no mucho me gusta, ¿no? El interés social son las cajas de fósforos, que no debe de ser así, ¿no? Sino una vivienda digna. Dentro de la política nacional de vivienda hay recomendaciones importantes, y yo creo que en el Fondo Social, obviamente como no construimos, sino que son los constructores, pero hay un factor importante que puede atacarse ya siendo banco, Ernesto, que es el poder habilitar al sector de la construcción de recursos baratos, podríamos decir, para que las viviendas no se encarezcan. El problema es, Ernesto, que el costo financiero, tanto en la banca como la banca nacional como la banca internacional, obviamente siempre han venido para arriba. Los terrenos para arriba, la mano de obra encarecida, claro. Entonces hay un efecto multiplicador que afecta pues obviamente en el tema del costo del precio de las viviendas. En ese sentido, si ya una vez el Fondo Social convertido en banco, sería, diríamos, importante el poder proporcionarle al sector de la construcción créditos para desarrollar los proyectos que sean mucho más baratos que como están pagando ahora los créditos de la construcción. Entonces, es entendible, obviamente en función al tiempo, Ernesto, no podemos comparar los costos de los materiales, la mano de obra, etcétera, de hace unos 30, 35 años, porque el Fondo Social ya tiene 45 años de existencia. Sin embargo, yo lo voy a decir a título personal, yo creo que se pueden buscar mecanismos cómo bajar el precio de la vivienda. Le voy a decir quizás 3 aspectos. Uno, lo que estamos hablando, el sector de la construcción necesita recursos baratos y seguros, y el Fondo Social puede darles esa seguridad. 2, hay que buscar modelos de construcción no tradicionales en las viviendas, porque no hemos logrado salir del mismo esquema, ¿verdad? Sino que a nivel internacional hay sistemas de construcción que lo que hacen es bajar obviamente el precio de la vivienda. Y tercero, ponerla en práctica, diríamos, las mejores condiciones. Yo estuve en un foro internacional en Medellín, Colombia, donde dieron las mejores prácticas de construcción, casas autoiluminadas, casas
diríamos, ventilación cruzada, casas con todos los accesorios. Las condiciones que diferente a lo que tenemos hoy. Diferente a lo que tenemos hoy, ¿verdad? Entonces, ¿qué ganaríamos? Bajamos los precios de las viviendas. Construimos casas más dignas, como usted lo dijo hace un momento. ¿Sí? Entonces, y bajaríamos costos en todo. Mire, si la energía, las casas entre más chiquitas, más oscuras, entonces tiene que ponerse mejor ventilación y otros aspectos. Exactamente. Tiene voy que a hacer haber una pausa. Voy a hacer una pausa. Cuénteme, ¿cómo deja el Fondo Social para la Vivienda? Bueno, ¿cuál es la cartera de créditos? ¿Por qué razón entra bajo esa lógica de querer competir en el mercado financiero, casi muy similar a la banca privada? ¿O qué se está haciendo para revertir y desligarse de eso? Porque eso debería ser el fondo, ¿no? Sí. Hablemos de eso cuando regresemos. Ok, perfecto. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Decía, ¿cómo lograr comprender mejor el rol que tiene actualmente en el mercado de financiamiento el Fondo Social y cómo buscar diferenciarlo de aquellas tasas de intereses que también son las que oferta la banca privada? Sí. Entonces, hay quienes tienen digamos, como esa duda. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en primer lugar, ahorita, como decíamos, el Fondo Social no puede captar recursos del público, que es, diríamos, el fuente de financiamiento que tiene la banca comercial. Ahora, si una vez se convierte en banco, toma esa independencia porque puede captar recursos del público para poder proporcionar créditos competitivos. Yo lo estoy viendo, Ernesto, siempre en el enfoque de la construcción, o es decir, en el enfoque de producir vivienda a bajo costo y que el Fondo Social sea un ente más activo en esa línea. ¿Por qué? Porque la banca comercial tiene otros servicios que también son importantes. Por ejemplo, están los créditos de consumo, que es lo que le está apostando la banca comercial actualmente, pero también hay créditos para la industria, para el comercio, para los servicios. Sin embargo, hay que medir el riesgo en cada uno de esos servicios. Ahora, como dijimos al principio, el Fondo Social tiene las condiciones económicas, financieras, diríamos, las variables económicas necesarias como para asumir ese reto de convertirse en banco. ¿Cómo estamos dejando el fondo? Que era un poco la pregunta que usted decía. Bueno, definitivamente yo hago siempre una relación del de 2009, porque este servidor llegó al Fondo Social. 10 años, ¿no? Sí, hice un paréntesis, que en ese paréntesis estuve en el Viceministerio de Vivienda, estuve en Fonavipo y conocí la operación del ILP. Es decir, hay un conocimiento integral de las 4 instituciones del gobierno que están de cara al tema de vivienda. Pero bueno, ¿cómo encontramos el fondo? Hablando de la cartera de créditos, en el 2009 estaban con 926 millones de dólares. Al cierre del 2018, Ernesto, con mucha satisfacción podemos decir, estamos dejando una cartera productiva de 1.215 millones de dólares. Esto implica un crecimiento muy, pero muy importante. Otro factor importante es la facilidad que hemos creado para que los usuarios del fondo puedan pagar sus cuotas sin pérdida de tiempo y de lo más fácil posible. De 120 puntos de pago que teníamos en el 2009,
hemos logrado incrementarlo a 1.400 puntos de pago. ¿Qué impacto ha tenido esto? En primer lugar, en el usuario. Ya no pierde tiempo, cerca de su trabajo hay un banco y cada ventanilla de ese banco se convierte en un punto de pago. Pero el beneficio para el Fondo Social es que hemos pasado de captar 101 millones de dólares en el 2009 a 151 millones en el 2018. Eso implica un crecimiento muy, muy importante, y eso nos ha permitido, y tal como está en la diapositiva, eso nos ha permitido bajar el índice de mora al 2.79%. De 13 que se tenía. Sí, en el 2009 teníamos un indicador de mora del 13.4, pero aquí estamos hablando del quinquenio. Mayo 2014 el 6.04, claro. a mayo de 2018, ¿verdad? A mayo 2019 estamos con 2.79, que ya son índices de mora bastante parecidos o cercanos a lo que maneja la banca comercial. Y si nosotros vemos el comportamiento de la captación aquí también, vemos ese crecimiento, ¿verdad? En el caso de la captación de los recursos, de las cuotas, pasamos de 127.9 para el 2014 a 153.2 millones a mayo 2019. Es decir, este es el resultado de la creatividad de cómo beneficiar al usuario y obviamente cómo beneficiarse el Fondo Social para la Vivienda. Pero hay otras variables también, como son los activos, que con crecimiento también, ¿verdad? Podemos ver el crecimiento de los activos. Si hablamos del quinquenio, pasamos de 807 millones del 2014, pasamos a 930 millones para el 2019. Esto representa un crecimiento solo en el quinquenio de 122.8 millones de dólares, un porcentaje del 15,2% de crecimiento. Ahora, si vamos al patrimonio, que es el músculo financiero, y ahí lo tenemos en la diapositiva, que es la que está en la parte izquierda, en la diapositiva de abajo, tenemos que en el 2014 teníamos un patrimonio de 293 millones de dólares. A mayo 2019, Ernesto, 470 millones de dólares, que repito es la fortaleza que tiene esta institución, donde notamos que hemos agregado un valor al patrimonio de 176.3 millones de dólares en el último quinquenio. Pero si yo tomo de base del 2009, obviamente hemos agregado 268 millones al patrimonio del Fondo Social para la Vivienda. Todas esas variables son las que yo digo que estamos en las mejores condiciones para convertirse en banco, tal como lo ha dicho el presidente electo, porque el nivel de endeudamiento del Fondo Social no llegamos ni al 50%. Los bancos andan arriba del 80% en su nivel de endeudamiento, que eso permite una operatividad al Fondo Social impresionante para seguir pues en el tema de vivienda. Tengo acá un dato que me pasan de producción. Frustran los sueños de familias al dar un valúo mucho menor del real, por lo que prestan muy poco para adquirir una vivienda que desea una familia. Un ejemplo, una familia pide $25,000 para comprar una casa, la evalúan, el valúo da 12,000 y de eso le prestan 10,000 y ahí se frustran algunos sueños. Sí, esa variable es importante aclararla con la población, porque se tenía el método de evalúo o de peritaje de reposición de costo, Ernesto. Ahorita ya estamos trabajando con el valor comercial, que es lo lógico en el ámbito comercial de la vivienda. Nadie quiere vender su casa menos de lo que lo vendió el vecino. Si el vecino vendió en 20, pues obviamente si las casas tienen similitud, se tiene que también evaluar en un porcentaje
parecido al del vecino. Y esa ha sido una lucha de este servidor, y gracias a Dios al momento ya estamos trabajando con los valores comerciales, hemos dado instrucciones a los peritos que pongan los dos resultados, el valúo en base a la reposición, porque eso es importante tenerlo por el tema de los seguros, y el valúo comercial, que depende obviamente del grado de plusvalía que se ha dado en la zona donde se está comercializando la vivienda. Ok, voy a hacer una pausa comercial. ¿Cómo está el trabajo de transición? ¿Qué reuniones han tenido? ¿Y cuáles son las expectativas desafiantes que debe de tener la institución de cara al quinquenio? Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Qué bueno esa interacción que tenemos con ustedes. Recuerde @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter disponibles para fortalecer ese proceso de libertad de expresión que tienen ustedes y que de alguna manera se plasma con buenos argumentos, buenas preguntas. Qué bueno, vamos a ver. ¿Cuál es la expectativa que tienen ahora con relación al nuevo quinquenio, a lo que viene por delante? Un nuevo gobierno tiene su nueva política. Ya hemos tratado al inicio una visión que lleva la nueva ministra del ramo, de la vivienda. ¿Y cómo queda la cartera? Bueno, estamos dejando una cartera de 1.215 millones, que es la que genera los recursos para seguir atendiendo, obviamente, más familias y para el tema de los costos administrativos. Ya la proyección del plan de inversión para el próximo año, 2019-2020, ya está formulado, eso ya está aprobado por la Junta Directiva y por la Asamblea de Gobernadores. Se pretende, Ernesto, colocar 6.335 viviendas con una inversión arriba de los 104 millones de dólares. Esto hay que aclarar que estas cifras es en función al sondeo de mercado que se ha hecho a nivel nacional con los constructores y obviamente la demanda potencial que vamos nosotros registrando en nuestro sistema. Estos números pueden variar sustancialmente, repito, si el fondo toma otro giro, porque si ya logramos captar recursos para darle créditos a los constructores, pues esto obviamente cambia. Ahora, ¿cuáles son los desafíos, los retos en esta institución, independientemente de quién llegue? Número uno, Ernesto, siempre la búsqueda de los fondeos adecuados, porque hoy por hoy el fondo no puede captar recursos de corto plazo, sino que tiene que fondearse a través de financiamientos. La buena noticia es que ayer firmamos un contrato con el BESIE por una línea de 100 millones de dólares. Ayer mismo lo firmamos, que creo que hoy está saliendo pues ya a través de los medios. Y tenemos también con Bandesal una línea de 50 millones de dólares, es decir, es una de las formas de fondearnos como fondo social. Estamos trabajando en ver cómo creamos títulos, valores que puedan ser transables o negociables a nivel internacional para poder traer plata del exterior, que es una alternativa también de bajar los costos, con el propósito, Ernesto, de mantener las tasas, diríamos, bajas que hoy por hoy tiene pues el usuario del Fondo Social. Todo lo que es vivienda de interés social hasta 38.900, el Fondo Social la tiene al 6% de interés anual, independientemente sea casa nueva o casa usada. 6%. Al 6%, que eso pues ningún banco lo da. Ahora, otro desafío es, Ernesto, es mantener el crecimiento de la cartera, porque, repito, ese es diríamos, la variable más importante en la actividad del Fondo Social.
porque a través de la cartera de crédito es que se generan los ingresos. ¿Por qué digo esto? Ahorita ya estamos en la tercera generación del otorgamiento de créditos, ya que los primeros créditos que se dieron para los primeros 20 años, de ahí la segunda generación, los otros 20 años, estamos contabilizando ya 40 años que todos esos créditos ya han sido cancelados, se están cancelando. Entonces es un reto el que la cartera de crédito del Fondo Social no busque ni tan siquiera un equilibrio, sino que siempre un crecimiento. Obviamente también es un reto la satisfacción al cliente, porque hemos trabajado en esa línea de tener pues el cliente satisfecho. Ahorita tenemos el 96% de satisfacción según la última evaluación que se hizo, y eso nos lleva a crear diferentes alternativas para mejorar los servicios del Fondo Social. Recordemos que estamos dejando, Ernesto, una institución moderna con herramientas electrónicas para facilitar la interacción con nosotros. Estamos dejando ya ventanillas en el exterior, también con mecanismos electrónicos para que ellos paguen directamente en forma electrónica sus cuotas, que ya no manden físicamente las remesas. Y hemos creado un call center también internacional para que en forma gratuita se comuniquen. Hemos puesto a disposición la plataforma Pagoes para que también las empresas puedan pagar de la manera más fácil sus planillas de las cuotas de los trabajadores. Interesante, vamos a estar muy a la expectativa de lo que viene por delante. Le agradezco muchísimo que nos acompañe y vamos a estar desde luego atentos a lo que viene por delante. Como no, Ernesto, muchísimas gracias y nuevamente saludos y bendiciones a los televidentes. Por mi parte, esto es todo por hoy. Como siempre, muy agradecidos de la participación de ustedes. Gracias, pásenla bien y recuerden también amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.